dice? ¿Bien? Bueno, saludamos, damos las buenas noches a todos los que van a estar mirando a través de las plataformas de Facebook, de YouTube, ¿sí? de nuestras páginas. Vamos a estar bendiciendo tu vida, ¿sí? Y tomándonos este tiempo para predicar esta hermosa palabra que tenemos en el día de hoy. Venimos a pedir al Espíritu Santo que sea el que esté trabajando, redarguyendo en cada corazón, de los que estamos aquí y de los que van a estar mirando también. Y que sea de muchísima bendición esta palabra, que abra tu entendimiento, ¿sí? Porque es importante cuando la palabra nos abre el entendimiento. Vamos a ir a Segunda de Reyes 5.1, ¿sí? Vamos a pedir ahí la pantalla. Segunda de Reyes 5.1. Vamos a ver una historia de un hombre, ¿sí? Que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Este hombre no era del pueblo del Señor, ¿ah? Pero queda registrada su historia con algo muy profético, muy de enseñanza para el pueblo del Señor. Allí dice en el número 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a ir ahí. ¿Qué encontramos? Encontramos ciertas características, ¿sí? En este hombre. Vamos a ir un poquito a la historia de los que lo han leído, tal vez algunos no lo han leído. Este era un general de Siria, ¿ah? Era uno de los que estaba al costado del rey. Pero él era un hombre de guerra, pero resulta que se enfermó de lepra. Y en la casa de él había una muchacha que era hebrea, que es la que le dice que hay un profeta en la tierra de Israel que puede orar por él y él ser sano. Ahora, él no va directamente a donde está el profeta, ¿sí? Sino que le pide a su rey que le haga cartas, ¿sí? Empieza a pedir que le den muchos bienes y cosas para llevar, y se va al rey de Israel, no se va al profeta. Entonces ahí surge una situación en la cual el rey de Israel se enoja un poco porque dice: ¿quién soy yo? ¿Doy yo acaso para venir a sanar a este que ha venido contra mí? Entonces ese rey de Israel le cuenta al profeta, y el profeta le dice: ¿por qué no me lo mandas a mí? Mándamelo a mí, ¿no? Ahora él va, ¿sí?, hasta donde está el profeta Eliseo. Vamos a ver el verso 10. Entonces Eliseo le envía un mensajero, ¿ah?, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Ahora, él le dice: zambullite 7 veces en el río. El río Jordán es un río muy sucio. Imagínese usted, una persona con lepra es una persona que tiene todas las carnes como en una llaga, ¿sí? Eso se infecta, eso tiene mal olor, eso se contagia, ¿sí? Y él tenía todavía, así como estaba, tenía que ir a zambullirse ese río que era sucio, lleno de barro. ¿Acaso no bastaba una sola vez para sanarlo? Sí. Sin embargo, le dijo: 7 veces te vas a zambullir. Entonces ahí vemos que hay un mensaje profético. Hay un mensaje profético de eso que dice 7 veces, ¿sí? 7 veces hay que zambullirse, ¿sí? Ahora, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar? El Señor tenía que romper con la mentalidad de este hombre para poder sanarlo. ¿Por qué? Porque no era un hombre que conociera a Jehová, ¿sí?
Él conocía los dioses de los asirios. Él estaba siempre tratando de favorecer a su rey, ¿sí? Y adoraban un montón de dioses. Ahora, el Señor, para hacer el milagro, tenía que romperle la mentalidad a Naamán, ¿sí? Encontramos 4 características muy importantes en este hombre y que se van a manifestar, o mejor dicho, se van a romper en las 4 zamullidas primeras, ¿sí? Vamos a examinar eso. En el versículo 1, volvemos a poner el 1 ahí, 5:1, dice, 5, capítulo 5, ahí está. Me da 4 características que Dios tenía que derribar. Dice que el hombre era un general. ¿Qué significa ser un general? Significa ser una persona con autoridad, ¿sí? La persona tiene autoridad. No era un soldadito raso, ¿sí? Sino que era un hombre con galones, ¿sí? Un hombre que se había ganado los galones, y muy probable que se lo había ganado en la guerra, ¿sí? Porque él era un hombre de guerra. Entonces, era un hombre de autoridad. ¿Ah? Segundo, que vemos importante donde tiene que ser derribado aquello, dice que era un varón grande. ¿Qué significaba que era un varón grande? Significaba que había orgullo en la persona. Porque cuando vos sos una persona que vas al frente, cuando la persona tiene galones, autoridad, tiene el respaldo del rey, hay como un cierto orgullo, ¿sí? Cuando hay a mi espalda, hay un respaldo de las cosas que hago, ¿sí? De los estudios que tengo, de los títulos que tengo, hay un respaldo. Entonces se genera como un orgullo de uno, ¿sí? Que somos personas importantes, ¿sí? Por eso dice varón grande, ¿ah? Él tenía un orgullo de su lugar también, de su autoridad, de su postura en aquel reinado. Ese es el segundo. El tercero, dice que lo tenían en alta estima, ¿sí? Cuando hay una persona que es tenida en alta estima, es una persona valorada, ¿verdad? ¿Sí? Venerada y hasta a veces adorada, ¿sí? Halagada, porque lo ensalzan, porque es una persona que hace bien las cosas, que está siempre dispuesto, que está aquí, que está allá. Lo tienen en alta estima. No hay nadie mejor que él, ¿sí? Él es el primero. Naamán era el primero, ¿sí? Lo tenían en buena alta estima. Y la mayoría de esa alta estima se la había ganado por las proezas en la guerra, ¿sí? Porque él había alcanzado la salvación de Siria, pero no se daba cuenta que quien lo había favorecido había sido Dios. Él no lo sabía, ¿sí? Pero el orgullo, la autoestima que él tenía, creía que era por sus proezas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Estas 4 cosas que estamos viendo en este lugar son valores humanos, ¿sí? Valores humanos por títulos, valores humanos por autoridad, valores humanos por lo que él había hecho, el poderío. Y había un último que dice que era valeroso. Otro valor humano, cuando la persona es arriesgada, cuando la persona es agresiva, cuando la persona no le tiene miedo a nada, cuando la persona es osada, atrevida. Porque en este caso, al ser un comandante de un ejército muy importante en ese momento, no podía ser una persona pusilánime, débil, miedoso. Él tenía que ser una persona agresiva, intimidante, ¿sí?
valeroso le llaman acá, ¿sí? Era valiente, era fuerte, era aguerrido, se llevaba todo por delante, porque así tiene que ser en la guerra, ¿sí? Yo no me puedo dejar intimidar, yo tengo que dar el primer golpe, porque el que da el primer golpe pega 2 veces, dice por ahí, ¿no? Bueno. Entonces, había 4 situaciones que responden a lo que es el valor humano que se puede dar a la persona, ¿sí? Y él los tenía. Ahora, el número 5, estaba leproso. Estaba enfermo. Tenía lepra. En ese momento la lepra no tenía cura. Era una enfermedad que iba cobrando terreno, cobrando el cuerpo, iba tomando el lugar, la lepra iba consumiendo a la persona paso a paso. Ahora, ninguna de estos atributos, ninguna de las proezas que tenía este hombre, ninguna de la autoridad que tenía, las habilidades, no había orgullo, no servía de nada ser un hombre de guerra, porque nada de las habilidades humanas iban a servir para que el hombre dejara de tener lepra. La lepra empezó a ser mayor que cualquier habilidad que él podía tener, cualquier dinero que pudiera haber, ¿sí? Fue lo mejor como valor humano, estuvo a la derecha del rey, pero ni siquiera eso le sirvió para decir que podía alguna de estas cosas vencer la lepra. Y no podía detenerlo de ninguna forma el fin que le esperaba, ¿sí? Ahora, hay momentos en la vida de los hombres o en la vida de mujeres que tal vez tienen orgullos, tal vez tienen autoridad, tal vez se creen valerosos o son valerosos, ¿sí? Son gente que están tal vez con alta estima, ¿sí? Los estiman, ¿sí? En el ministerio, en algún lugar. Son personas con una postura, con un liderazgo, ¿sí? Pero llegado el momento para el Señor hacer el milagro, va a tener que derribar todos esos valores humanos. Él va a hacer que nosotros nos sintamos indefensos. Él hizo que Naamán se sintiera indefenso, hizo que Naamán se sintiera inútil, ¿sí? Que dejemos de creer que nosotros mismos vamos a hacer la salida. Porque cuando somos muy habilidosos, cuando somos personas que sabemos bien lo que hacemos, somos ágiles, ¿sí? Somos atrevidos, osados, muchas veces creemos que lo podemos lograr en mi fuerza. Este hombre creía poder lograr todo en su fuerza. ¿Quién lo iba a detener? Sin embargo, aparece la lepra y le dice: conmigo no podés. Ahora, todo esto, el Señor hace que este hombre se sienta tan mal para que corra a su presencia. Él se desvió porque la muchacha le dijo: hay un profeta en Israel. Tal vez le dijo hasta se llama Eliseo, y él agarró para otro lado. Cuando la humanidad está muy fuerte, aunque alguien te diga de parte de Dios dónde tenés que ir, dónde tenés que estar, a dónde tenés que llegar, vos te vas a desviar para otro lado. Porque siempre el valor humano o la humanidad nuestra va a tender a desviarnos del propósito. En este caso, el propósito era ser sano. Pero el enemigo y la humanidad que este hombre tenía tan fuerte lo hacía desviar de su propósito. Ahora, cuando el Señor nos lleva a su presencia, cuando el Señor nos lleva a Él y nos lleva a nosotros, es para que nosotros entendamos que Él tiene la cura.
a tu enfermedad, a tus heridas emocionales, a tus problemas familiares, ¿sí? Él tiene la liberación de los vicios, de las cadenas que hay, del alcohol, de la droga. Él tiene en su mano la liberación. Él tiene en su mano la sanidad. Él tiene en su mano la salvación. Por eso Él quiere que corramos a Él, porque eso no está ingresado en nuestra mente de que necesito ser salvo. Hay gente que nunca cree que se va a morir. Cree que va a quedar para semilla. Se da cuenta cuando le empezaron a pasar los años, llegó a los 60, a los 70, y ahí como que cae la picha y dice, ay, estoy más para irme que para quedarme. Y se da cuenta que muchas cosas perdió el tiempo en la vida. Y ahí recapacita y dice, bueno, tendré que buscar a Dios. Él tiene la verdad para el hombre. Él tiene la justicia. Él tiene el orden para nosotros. Donde nosotros hemos vivido tal vez una vida muy desordenada, Él tiene el orden. Por eso Él quiere que nosotros vayamos a su presencia. Hay momentos en que una enfermedad muy peligrosa y que le dicen los médicos no hay cura, le queda tanto tiempo de vida, a veces no es tan mala esa enfermedad. ¿Por qué? Porque te hace correr a Dios y Dios te sana. Entonces Dios tenía que llevarte hasta el punto de esa enfermedad, que siguiera esa enfermedad, para que corrieras a su presencia, para que le suplicaras a Él, para que te humillaras delante de Él pidiendo su favor. Porque era la única forma que tenía para que llegaras. Tal vez a Naamán Dios le habló de muchas formas, pero él nunca escuchó nada. Así como puede pasarles a muchos. Dios les habla, lo llama, lo invita, venga, vaya, y la persona no escucha nada. Un día aparece una enfermedad de esas a su cuerpo. Y el Señor utiliza, porque el Señor no la manda, pero el Señor utiliza esa enfermedad para que llegues a su presencia. Vamos en el Samujida 5, ¿sí? Tuvo que derribar un montón de cosas. Cuando llegó a la Samujida número 6, ¿sí? En el lavado 6 comienza Naamán a ser cambiado a su imagen y semejanza. El número 6 es el ser humano. En este lavado, él empieza a cambiar la percepción de Dios. En los otros había tenido que ser humillado, ofendido. Él se sentía ridículo, bañándose y se levantaba y se volvía a mirar y no veía nada. Y llevaba el número 5 y llevaba el número 6 y no pasaba nada. Y él se sentía indefenso, ridículo frente a esa situación. Pero en el número 6, ya como que le quedaba una zambullida, dijo, bueno, capaz que acá las cosas cambian. Entonces él cambia la percepción de las cosas y la situación ya de su servicio al rey. En ese zambullida número 6 se dio cuenta que no le servían de nada las cosas humanas. Él podía haber sido un excelente hombre de guerra, un excelente varón al costado del rey, pero en este momento no le estaba sirviendo para nada, nada de nada. Las experiencias humanas ya no contaban, ya no eran lo máximo, ¿sí? Empezaron a dejar de ser lo máximo. El Señor empezó a derribar el orgullo, la soberbia, el poderío que él se creía que tenía, en su fuerza, en sus obras, y había derribado todo el Señor, ¿no? Y en ese momento lo limpiaba del orgullo, humillándolo
en medio del dolor, que sentía cuando tenía que obedecer lo que no entendía. ¿Sí? Escúcheme, no se distraiga, porque esto es importante. En medio del dolor, Naamán fue humillado, ¿sí? Porque él se sentía, en medio de ese dolor, se sentía humillado. Su corazón tenía que obedecer lo que nunca había entendido, ni nunca sabía. Hay momentos que Dios puede presentar que cuando nosotros estamos equivocados en la vida, Él usa a otro hombre, Él usa a un profeta y me manda a hablar para hacerme sentir humillado. Y vos decís, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer? Pero la persona se resiste muchas veces porque no hay madurez como creyente. Como le pasaba a Naamán. Naamán no era maduro como creyente, por eso tomaba esas actitudes. No tenía el carácter de Cristo, que es ese carácter de templanza, de mansedumbre, de sabiduría, de inteligencia divina, para poder soportar la prueba como Cristo. Y esas situaciones extremas a veces que vivimos en la vida, porque Dios quiere bajarnos muchas veces el orgullo, bajarnos la soberbia, bajarnos lo que nosotros creemos que nuestra fuerza lo podemos realizar. Si yo puedo, si yo lo voy a hacer, si esto me va a salir, si voy a emprender esto, aquello, lo otro. Hay gente que ha emprendido diferentes empresas, comercios, pero se lo ha hecho sin Dios. Y cuando vienen al Señor, se dan cuenta que por más que yo tenga la mejor fuerza posible, la mejor voluntad, le ponga todas las horas para trabajar, va a ser imposible porque lo estoy haciendo fuera de la voluntad del Señor, en desobediencia. Obedezco algunas cosas y otras no las obedezco, ¿sí? Entonces el Señor tiene que quebrar esa vara de orgullo, esa vara de soberbia. Porque Él quiere que nosotros vayamos a su presencia. Porque Él quiere manifestar su gracia, ¿sí? Dios quiere siempre manifestar su gracia sobre nosotros. Lo que pasa es que a veces no queremos que la gracia de Dios se manifieste en mí. Yo le digo a Dios, yo puedo, yo quiero hacer, yo quiero ser, ¿sí? Pero Él permite todas esas situaciones para que la gracia de Dios se manifieste y sea Él el que lo haga, no yo. ¿Sí? Y cuando la gracia se manifiesta, Él permite que salga a flote todo lo negativo que tengo. Porque para poder poner su gracia, para poder hacer un milagro, para poder traer un nuevo comienzo, tiene que salir lo viejo a flote. Y se van a manifestar los orgullos, la soberbia, la resistencia, las desobediencias, las rebeliones. Y se va a manifestar un montón de cosas. Porque el Señor dice, yo quiero que te baste mi gracia. Que sea en mi gracia, no en la tuya. El número 7, la última zamullida de este hombre. En ese último lavado, la lepra desaparece totalmente. Cuando él se levanta limpio. ¿Sí? Vamos a ver el versículo 14. Segunda de Reyes. Ahí la lepra se manifiesta delante de los ojos de los hombres. ¿Sí? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
¿Cómo es que un hombre, tal vez de 40, 50 años, 60, le va a quedar la carne como un niño? Eso es una expresión profética que está indicando otra cosa. No es que solamente se le cambió la piel quedó sana, ¿sí? Significa que nos da a entender que Naamán entró con una sensibilidad, sale de la última zambullida con una sensibilidad como un niño para creer. Ya no era el Naamán duro, desobediente, enojado, rebelde, que estaba con la primera zambullida. Ya en la séptima, él había cambiado la percepción total. Él ahora pensaba diferente y recibió su milagro. Y ahí es donde Dios lo bendice, ¿sí? Vamos a ir a Isaías 55, 4. Ahí cuando en Isaías habla de Jesús, que es enviado a que Él esté con nosotros aquí en la tierra. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, y por jefe, y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Naamán no era del pueblo de Dios, pero aún así ni siquiera él pidió conocer a Dios. Sin embargo, Dios tenía un propósito con aquel hombre y lo llama y lo trae. Entonces Dios se da a conocer a gente que ni siquiera es de su pueblo, porque Jesús habla claramente donde dice que Él ha venido para las ovejas de su prado, ¿sí? Las ovejas de Israel. Esa fue la misión principal, pero como los de su pueblo los desecharon, ¿sí? Él empezó a darse a conocer a gente que no lo conocía, que no conocían a Dios. Ahí en el número 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay pecado que Dios no pueda limpiar. Yo lo que tengo que hacer que es buscar a Jehová mientras pueda, porque va a llegar un momento sobre la tierra que no se va a poder buscar a Dios, ¿sí? No va a haber palabra, tal vez ni siquiera nos vamos a poder reunir, pero mientras lo podemos hacer, busquemos a Dios, busquémoslos en el secreto, busquemos a Dios de alguna forma. Vamos a ir a Marcos 20. Marcos 20. no. ¿No? Bueno, tengo equivocado ahí el versículo. Mateo. Yo se lo leo. Dice: pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde están las maldades de los hombres? En el corazón. Por eso Dios quiere tomar el corazón. Por eso quiere que nosotros entreguemos voluntariamente nuestro corazón, para que Él lo transforme, porque de allí salen los orgullos, la soberbia, como dice ahí, un montón de cosas que debemos de tener en nuestro corazón, y Él tiene que limpiar, ¿sí? Para poder que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Yo no soy una
un accidente en la vida, ¿sí? Yo tengo un propósito. Vamos a ir a Santiago 4, 6. Ahí sí. Y él dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios